Kamisaki Wali Hilata kiskati. Freddy. Purtan hatatawa, chakastaw, ¿no? Sí, sacan caractano. ¿Cómo jama que chacawektaja? Acá ya te cañ utanakan pehani más pachau falta ukat kichaj. Pasas que ya por internet Hilata Wali, como un tanewaita gila tomar. Asquiva, ya arsta a ver, kunas wakis gila tomar. Sí, hermano Freddy, ¿no? Un saludo cordial también a nuestros radio orientes de las 20 provincias, de los diferentes departamentos y a nivel nacional e internacional. Nos escuchan en Perú, hermano Freddy, ¿no ve? Los altiplanos del Perú, ¿no? El tema respecto a lo que he venido es un poco hablar sobre la justicia. La justicia en su máxima expresión, a decir el profesor Ulpiano, ¿sí? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Empero, hoy la justicia, según la Constitución Política del Estado, artículo 179, parágrafo segundo, reconoce a la justicia indígena originaria campesina y a la justicia ordinaria como iguales en jerarquía. ¿Qué significa esto, hermano Freddy? Gilatanaka Kuria Kamsai, acá Saimuni, ¿no? Si hay algún problema, algún delito, si vale el término, algún robo, ¿no? Si quieren hablar en derecho de sucesiones, de suceder al padre, al hijo, digamos, en nuestras provincias, en nuestros campos, como recientemente lo que ha ocurrido en los yungas, hermano Freddy. Yan kachawayapre, al usuchawayapre, ukatawayapre, ¿no? Kamsisa justicia indígena originario. Kunapach kamasa jiwasaja de pendiscañani de lo que es la justicia ordinaria. Si bien la Constitución reconoce la justicia indígena originaria campesina, pero ¿hasta cuándo no vamos a ejercer, hermano? Eso debe ser la tremenda reflexión de las y los autoridades originarios de todo el Departamento de La Paz. Pensar, ¿por qué no pensar en una ley? No, la ley de deslinde, eso ya está muy bonito para el pasado, ya no nos conviene, esa ley ha truncado prácticamente las atribuciones de las autoridades indígenas, ¿no? Ahora hay que pensar en una ley que dé atribuciones a estas autoridades en cuanto pueda sancionar algún tipo de delitos, por ejemplo en derecho penal. ¿Cómo vamos a manejarlos? ¿Cómo vamos a categorizar los diferentes conceptos respecto a la justicia indígena originaria campesina? Porque la justicia indígena originaria campesina no puede hablar de derecho penal, derecho civil, derecho laboral. No, esto es de jurisdicción indígena. ¿Cómo nuestras autoridades, cómo nuestros antepasados han podido desarrollar estas instituciones o en todo caso no han podido o no han desarrollado? Hay que analizar punto por punto, hermano Freddy. Entonces hay que proponer una ley diferente a la ley de deslinde jurisdiccional. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para poder que las autoridades indígenas originarios campesinos en su jurisdicción ejerzan competencia, porque ahora no están ejerciendo. No podemos decir cuántos problemas han resuelto en sus campos, porque yo también soy del campo, hermano Freddy. Naya camputatu, naya campun hakan campun hakasirito, yuriwi, ukanwa yatinta, ¿no? Más que nada que hiwasa como a los jóvenes ya aymar arut para más que hasta falta estoy, hay que mejorar, ya no es que el canta si voy a como una teja acá curso de Aymara en la radio San Gabriel para poder mejorar, ¿no? Entonces, hermanas y hermanos, en eso tenemos que pensar ahora, no porque ahora dicen, no, nos hemos arrepentido, un cara ha entrado, camachañanes al sustata, no pues, ¿qué hermano Aymara se ha postulado? ¿No? Hay veces idolatramos a hermano Freddy a lo que son de la ciudad, a los caras que se llaman así despectivamente, son del gran conocimiento. No, no es así. Nosotros como jóvenes estamos dispuestos, así jóvenes aymaras, aymara hakama, aymara wainhama, en el terreno que quieran los caras, en donde sea, en el ámbito que sea, para poder hablar de ciencia, de tecnología, porque nosotros, hermano Freddy, ya estamos preparados. No hay por qué tenerle miedo a ellos, ¿no? Los que tenían miedo, entonces no, ya no, eso se tiene que superar. Sí, hermano Freddy, ukanakawa hichajuka aruna campeona ya juta, hermano Freddy. Walik la tomar con atejayuka no guay una basuras maini guay na jutawai, waluros ukakip karaki nayawak así, tasasina no guay najam, ya está así, pajana gobernación taipin mantiristva, wakist atat así.
asquiva, ¿no? Ya sabes que ya está justicia taipita, kunateja hichuruna kansa, ministro de justicia makatawaraki, hayu paja walja, huchanika hayu kama hanan chawa para chauparos, alis nukuay hapharaki, yaharak makatu paros yaharaki, acá justicia hayu kaja, boli marcasanja, marcachina kasap, haneu askikit. Justicia ordinaria hayu kaja, kolqina takikaspas, hayu kamay, amuya serakej, ¿no? Abogado na casa, arjatiri na casa, fiscales para casa, hay usado que sait aprej, pero que tiene que te provincia que na can hakasiptan, hani vas a nakata justicia utkit. Hay kunhams turca kips na hilatomar. Utiva ma cumbre judicial. O sea, es apavia, ¿no? Sucre toquen. ¿Cuántas autoridades indígenas originarios y campesinos con conocimiento de causa han sido invitados? Porque para hablar de justicia, según la Constitución, como lo he mencionado, tenemos dos tipos de justicia, ¿no? Justicia indígena originaria campesina y justicia ordinaria. Y a la cumbre solo van pues los que son corbatuditos, punchuni, unas chicutini, no sé por qué discriminan o hacen ese trato diferencial a esto. Ahora en esa cumbre judicial, nosotros en el ámbito jurídico nos conocemos quiénes somos quiénes. Aquí no nos van a venir con el cuento de su reforma judicial. Han ido puros vagos, flojos que no saben nada y solo saben ir a las reunioncitas bien bonitas, ir a figuretear. No es así. Aquí es estructural. ¿Y dónde es estructural? En la universidad, en la educación. En la universidad es el pilar clave para poder reformar la justicia. Ahora nuestras autoridades indígenas originarias y campesinas ¿pueden formarse en las universidades? Claro que sí. En la Universidad Mayor de San Andrés existe lo que es la carrera prácticamente en programa de pueblos, en justicia de los pueblos indígenas. Claro, nuestras autoridades originarias, Ukaru y Sarapjaypaj, Yatintiri, Yatektiri, Ukat Arjatañataki, los derechos. ¿No? De lo contrario, vamos a seguir ahí girando, vamos a seguir haciendo cositas, ¿cómo se podría decir? Algunas cuestiones figureteadas que voy a reformar la justicia. No tienen idea de lo que están hablando. Así yo les digo, hermano Freddy, porque yo conozco ese ámbito. Nosotros nos conocemos quiénes somos quiénes, ¿no? Humanacaja Radio Taipin Uitasiptai, ¿no? Con su Masina Kamampi, ¿no ve? Es decir, con sus colegas. Aquí en esta área es lo mismo. ¿Quiénes hacen producción intelectual? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes investigan? Nos conocemos de acabar. Pero en la cumbre judicial no hay pues nada de eso. Solamente los que quieren algunas cuestiones politizadas, si vale el término. Pone que aquí primero entonces para la reforma estructural de la justicia no es en 4 paredes, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 días, ni en 1, ni en 2 años. Nada, señores, no es así. Aquí la cuestión es que hay que resolver con la cuestión intelectual. ¿Por qué no presentan un libro para poder reformar la justicia? ¿Por qué hablan y bla, bla, bla y todo, las palabras, hermano Freddy, a veces el viento se lo lleva? La cuestión es escribir, proponer la reforma judicial desde los anales mismos de la Constitución, desde los análisis mismos de las universidades, porque aquí las universidades juegan un rol importante. Algo clave, la Universidad Pública del Alto. ¿Quién no conoce esa universidad? ¿Qué tipo de docentes imparten clases? Hasta parece que ya imparte uno que ni siquiera ha salido bachiller, hermano, sin discriminar a nadie. Así de mal estamos en la educación. Ahora, UMSA la mejor. No, tampoco es la mejor. Será la mejor de Bolivia, pero a nivel ranking Latinoamérica, ¿en qué puesto está? Seguimos siendo abajo. Yo soy de la UMSA, yo conozco esa universidad, yo he estado ahí años. Entonces, hermanos, acá estas reformas estructurales, acá no porque no es fácil. No es fácil. El que dice que es fácil está engañando a la gente. No está engañando, está mintiendo. Esto no es cuestión fácil. Esto por años ha sido construido el sistema judicial de una forma distinta y para reformar lamentablemente nos va a tomar tiempo y obviamente nos va a tomar escritos, no publicación, porque aquí es con inteligencia, no es cuestión política esto. El que dice que es política, no, igual está equivocado. Aquí es con cuestiones técnicas, jurídicas para poder resolver la reforma judicial, hermano Freddy. Wali kilata Omar hayu kamata no arus kip awaratan kunate justicia taipit. Justicia taipit harusiñaja
walía no waliwa hilat kuyakana kani hisk'apacha kiraki kunata yaqa hilatana kasa kanka paraki panakampis arroz kiptas kañane jutata waksato oqero hilata marja wilt'atata waqaruna yasta huk'ampi k'achata yasta hanarañataki aka constitución política del estado hayu kansasaraki justicia ordinaria kun hamrakis aka justicia indígena originario no hayu kaja la atas askira kispa hilatomar. Sí, evidentemente hay que hacer una reflexión a nuestras autoridades. Camachas Capjesa, la autoridad Tupacat, Federación Tupacat, ¿qué están haciendo? ¿Qué están pensando con la justicia? ¿Cómo que sabes que ya política, ya sacar aquí reunión? No. Aquí se tiene que hablar una reforma estructural de la justicia indígena y junto con la Federación Departamental de Tupacatari y obviamente nuestras autoridades indígenas podemos presentar una reforma estructural a lo que es a la justicia, más propiamente dicho a la justicia indígena originaria campesina. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en los campos, no somos solamente el Alto, ¿no? Es las 20 provincias, hermano. Ucampi, Wanayach, Tuctabaya, Majalaya, Taque, Gilata, Culiacanacar.